Hola a todos, vamos a continuar con el tema de la unidad 2 y ahora vamos a trabajar los campos eléctricos en el espacio material. Hasta ahora pues hemos estudiado los campos electrostáticos en el vacío o en el espacio, sin materiales. Ahora vamos a estudiar cómo se comportan esos fenómenos eléctricos en el espacio material. Entonces el espacio material pues va a nacer los dieléctricos o los aislantes y los conductores. Esos son los espacios materiales donde, digamos, por cierta situación problemática va a aparecer un campo eléctrico. Entonces, dependiendo del material, pues vamos a tener comportamientos diferentes. En el caso de las fórmulas que nosotros ya hemos visto, esas fórmulas pues van a tener pequeñas modificaciones que vamos a ver más adelante. Bueno, esa clasificación de materiales se hace por el valor de la conductividad. Entonces la conductividad la representamos con la letra sigma, ¿sí? Y las unidades de esa conductividad son Siemens sobre metros o meohms sobre metro, ¿sí? Eso significa que es el inverso de la conductividad. Entonces esa conductividad pues va a depender usualmente de la temperatura y de la frecuencia. Entonces un material que tenga una conductividad mucho mayor que 1 se considera conductor o metal, mientras uno de baja conductividad, valor mucho menor a 1, se denomina aislante o aislador. Bueno, entonces resulta que en el movimiento de los electrones en esos medios materiales, resulta que no es un movimiento que es libre, porque hay átomos que componen ese material y ese electrón que se va moviendo a través del material pues va a chocar con esos átomos. Lo que va a producir es que la trayectoria no sea recta, sino que tenga diferentes variaciones. De esas variaciones es de donde se deduce la conductividad. Entonces la conductividad va a depender de la masa del electrón, de la carga del electrón, del número de electrones por unidad de volumen y del tiempo medio entre colisiones, lo que hablaba acá. Cuando aparece una excitación, por ejemplo un campo eléctrico, ese electrón pues se va a mover, pero va a chocar con las partículas que conforman ese material. Entonces no va a ser un movimiento recto, sino que va a ir rebotando, digámoslo así, por el material a desplazarse de un lado al otro. Entonces la conductividad pues la podemos definir de esa forma. Dependiendo del material pues vamos a tener diferentes valores de conductividad. Entonces por ejemplo tenemos entre los conductores la plata, el cobre, el oro, el aluminio. Entre los aislantes el agua, la tierra, la baquelita, el papel, el vidrio. Hay otros materiales que tienen un comportamiento intermedio entre conductores y aislantes, que son los semiconductores. Pero estos no los vamos a tratar en esta asignatura de teoría electromagnética. Entonces solamente nos vamos a concentrar en el comportamiento de los conductores y de los aislantes en presencia de un campo eléctrico. Antes de hablar y de analizar el comportamiento del campo eléctrico en un conductor o en un dieléctrico, es conveniente considerar o definir el concepto de corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica en amperios a través de un área dada es la
carga eléctrica que pasa por esa área por unidad de tiempo. En otras palabras, que la corriente va a ser igual a la variación de la carga en el tiempo. Entonces nosotros tenemos que, bueno, esta corriente nos dicen que tiene unidades de amperios, por lo que las unidades fundamentales de los amperios pues serían coulomb sobre segundo. Ahora, ¿qué sucede si no tenemos definida el área por la que transcurre o atraviesan esas cargas en el tiempo? O no tenemos definido el tiempo. Entonces tenemos que recurrir a la definición de densidad de corriente. La densidad de corriente, representada por la letra J, ¿sí?, va a tener unidades de amperios sobre metro cuadrado. Entonces, importante, la densidad de corriente es una cantidad vectorial. O sea, además de tener su magnitud, pues va a tener una dirección. A diferencia de la corriente, que es una cantidad escalar, solamente tiene magnitud. Ya lo habrán visto en circuitos eléctricos, una corriente de tantos amperios, una corriente de tantos miliamperios, solamente definen su magnitud. Entonces, a través de la densidad de corriente, nosotros podemos determinar la corriente. Esa densidad de corriente, esa corriente estaría definida como la integral de superficie de la densidad de corriente punto el diferencial de superficie. Entonces aquí vamos a tomar como ejemplo, adelantándonos un poco, un conductor. En un conductor pues hay gran cantidad de cargas o de electrones libres que, si se aplica una diferencia de potencial o un campo eléctrico, pues van a empezar a moverse. Entonces acá tenemos las cargas libres, electrones. Al aplicar ese campo eléctrico, aparece una fuerza sobre cada electrón. Recuerda que la vimos en clases anteriores, sería menos Q por el valor del campo eléctrico. Entonces, en ese caso, esas cargas empezarían a desplazarse en dirección contraria a la dirección del campo eléctrico. Al desplazarse, esas cargas pues van a cruzar la sección transversal del conductor. De ahí sale el área, el ds, ¿sí? Y esa cantidad de electrones que se desplazan, lo que denominamos densidad de corriente. Entonces, según cómo se produzca la corriente eléctrica, existen diferentes tipos de densidad de corriente. Tenemos la densidad de corriente de convección, ojo, densidad de corriente, no corriente, densidad de corriente de convección, densidad de corriente de conducción y densidad de corriente de desplazamiento. Entonces, en esta unidad nos vamos a concentrar en la de convección, que es la que ocurre en los aislantes, y la de conducción, que ocurre en los conductores. Entonces vamos a empezar primero con la corriente de convección. Entonces la corriente de convección no necesita conductores para hacer ese movimiento de cargas, lo que implica que no se cumple
la ley de Ohm. Ocurre cuando la corriente fluye a través de un medio aislante o aislador, como por ejemplo un líquido, un gas enrarecido o el vacío. Entonces, un ejemplo de la corriente de convención se da en el tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos pues una pantalla de vidrio a la cual se le extrae todo el aire, o sea, está en el vacío. En un extremo tenemos un cátodo, el cual se le aplica una diferencia de potencial, y ese cátodo pues empieza a calentarse. Al calentarse empieza a emitir electrones. Entonces esos electrones son acelerados para que salgan disparados a gran velocidad. En el caso de un osciloscopio análogo, por acá por este lado habrían unas capas de deflexión vertical que harían que ese electrón se deflectara hacia arriba o hacia abajo en ese espacio vacío, y unas placas de deflexión horizontal que los haría desplazarse ese haz de un lado a otro. ¿Sí? Bueno, en el osciloscopio pues hay una pantalla de fósforo, esos electrones chocan contra el fósforo, excitan los átomos del fósforo y estos empiezan a producir luz. Ese es el funcionamiento a grandes rasgos de un osciloscopio. ¿Sí? Entonces, en ese caso la corriente de convención no tendríamos un área fija, porque por acá tendríamos, un área de esta forma, por acá sería otra más grande, etcétera. Entonces esa densidad de corriente la calculamos a través de ¿qué? De la densidad volumétrica de carga ¿sí? Y de la velocidad. Entonces, como les contaba, aquí hay un sistema de aceleración que hace que esos electrones que salen del cátodo adquieran una alta velocidad para chocar contra la pantalla de fósforo. Entonces, así se hallaría la densidad de corriente en un aislante. Y ese es el fenómeno de la corriente en aislantes. Entonces, con esa densidad de corriente, pues podríamos utilizar esta fórmula y hallar la corriente. Ahora, ¿qué pasa si es un conductor? Entonces ahí es donde aparece la densidad de corriente de conducción. Entonces esa densidad de corriente pues parte de la misma definición de la corriente de convención, solamente que aquí esos electrones ya no se están moviendo en el vacío, sino que están chocando con átomos que conforman el conductor, y su trayectoria ya no es lineal, sino rebotando por el material. Habíamos dicho que ese comportamiento lo definíamos a través de la conductividad. Entonces la densidad de corriente en los conductores va a ser igual a la conductividad por la intensidad de campo eléctrico. Y esto se conoce como la ley de Ohm, en forma puntual. Entonces, habiendo ya definido lo que era corriente de conducción
y de convención, vamos ahora a ver el comportamiento de el campo eléctrico en los conductores. Entonces, como primer caso, tenemos un conductor que está aislado, o sea, no está conectado a nada. Entonces, digamos que hay una fuente de campo eléctrico, digamos una carga puntual. Que produce una intensidad de campo eléctrico alrededor de ese trozo de material conductor. Antes de que aparezca esa intensidad de campo eléctrico debido a la carga puntual, en nuestro material tendríamos las cargas libres, o sea, los electrones distribuidos uniformemente en todo el volumen de ese material conductor. Cuando aparece la intensidad de campo eléctrico, entonces pues ya vimos que aparece una fuerza sobre esas cargas libres que hace que esos electrones se desplacen hacia un costado del material. ¿Sí? Entonces todas las cargas negativas van a quedar acá. ¿Qué sucede? Como todas las cargas negativas quedaron a este lado, en el lado contrario pues hay una deficiencia de carga negativa, o sea, hay carga positiva. Entonces aparece esta configuración, aparece en un costado, en un extremo de ese material conductor, las cargas negativas, y en el otro cargas positivas. Entonces esa redistribución de cargas en el interior de ese material conductor lo que hace es que se forme un campo eléctrico interno que va a contrarrestar el campo eléctrico externo. Como resultado, pues vamos a tener que la intensidad de campo eléctrico en el interior del conductor va a ser cero, la distribución volumétrica de carga va a ser cero, y como estas dos cantidades son cero, pues obviamente el potencial dentro del conductor va a ser cero. Por fuera hay un campo eléctrico, pero en el interior de ese pedazo de conductor no va a haber campo eléctrico. Entonces llegamos a esta conclusión: un conductor eléctrico no puede contener un campo electrostático. Este es el caso 1. Tenemos material que está aislado, o sea, está ubicado en el espacio vacío, no está conectado a nada, hay un campo eléctrico alrededor, y estos son los resultados. Ahora vamos a ver el caso 2. En el caso 2, ahora tenemos lo mismo, un trozo de conductor eléctrico de longitud L y de área transversal S. A ese conductor pues le vamos a conectar una fuente de voltaje, como las que están en el laboratorio. Entonces, esa fuente de voltaje, acuérdense que en la clase anterior vimos que un voltaje va a producir un campo eléctrico, que la dirección de incremento del potencial o del voltaje va a tener una dirección contraria a la del campo eléctrico. Y entonces acá tendríamos las direcciones. Lo mismo, ese campo eléctrico va a inducir una fuerza en esas cargas negativas,
de menos Q por E y van a empezar a desplazarse. Entonces van a atravesar esta área y por convención tomamos la dirección de corriente como contraria a la dirección de movimiento de los electrones. Como estamos hablando de conductores, vamos a tener que, si tenemos un conductor de sección uniforme, una sección circular, una rectangular, una cuadrada, o sea, conocemos el área, pues fácilmente podemos aplicar la ley de Ohm y hallar el campo eléctrico o el potencial. Entonces, si tenemos el campo eléctrico, si tenemos el potencial y la longitud de ese conductor, pues podemos hallar la intensidad de campo eléctrico. Lo mismo, si tenemos la corriente y conocemos el área, podemos hallar la densidad de corriente. El movimiento de esas cargas al interior de ese conductor, pues va a producir una resistencia a ese movimiento que va a amortiguar ese movimiento. Y eso es lo que conocemos como resistencia. Entonces resistencia sería igual al voltaje sobre la corriente, o también la podemos expresar como la longitud sobre la conductividad polararia. Otra forma alternativa de hallar esa resistividad es Rho sub C por L sobre la superficie. Este sería el inverso de la conductividad. Sería la resistividad. Es 1 sobre Rho. Vamos a poner el nombre resistividad. Y como estamos aplicando la ley de Ohm, pues podríamos hallar la potencia. Potencia igual sería I cuadrado por R. Ya todas esas fórmulas pues las han trabajado en circuitos eléctricos, ustedes ya están familiarizados con esas fórmulas. Ahora, importante, ¿cuál es la diferencia entre este caso y el anterior? Bueno, en el anterior decíamos que teníamos el conductor eléctrico que estaba aislado, o sea, no estaba conectado a nada, estaba ubicado en el espacio libre. Y veíamos que con el campo eléctrico había una acumulación de cargas en un extremo negativo, en el otro extremo pues se quedaba sin cargas negativas, entonces se decía que cargaba con cargas positivas y que el campo eléctrico era cero en el interior de ese material y el potencial es cero. ¿Cuál es la diferencia con este caso que tenemos acá? Resulta que al aplicar el campo eléctrico, todas las cargas se están distribuyendo en los extremos. Entonces llega un tiempo que lleva a un equilibrio estático. ¿Sí? Ya las cargas se acomodaron en los extremos, no se movieron más. ¿Sí? Eso es el equilibrio estático. Acá, como hay una fuente de voltaje, se le está introduciendo una fuerza electromotriz que hace que esos electrones se muevan. Entonces, para mantener el movimiento de esos electrones en el interior del conductor, en este caso la intensidad de campo eléctrico es diferente de cero. ¿Sí? Entonces son dos casos distintos de lo que sucede al aplicar una intensidad de campo eléctrico a conductores. Bueno, acá les hablaba que si teníamos un conductor con sección uniforme, o sea, en otras palabras,
si conocemos el área, podríamos fácilmente calcular las intensidades de campo eléctrico, la densidad de corriente, la potencia. ¿Qué pasa si el conductor no tiene una sección uniforme? Bueno, se sigue aplicando la ley de Ohm, voltaje sobre corriente, pero acá nosotros reemplazamos el voltaje por la definición que vimos en temas anteriores, que el potencial era igual a menos la integral de E punto de L. Entonces lo reemplazamos acá y pues vimos y reemplazamos la corriente por la definición de que vimos al principio del tema. Que la corriente era J, la densidad de corriente punto el diferencial de superficie. ¿Sí? Entonces acá reemplazaban J por Rho sub E, por sigma, Rho sub E, sigma sub E, esa letra se llama sigma, por E punto S. Entonces tendríamos que resolver esta expresión y esta expresión para hallar la resistencia del material. Como es una sección no uniforme, pues digamos que el material no tiene una forma definida, ¿sí? Entonces la forma de hallarlo sería de esta forma. Aquí viene la pregunta: profesor, aquí usted le puso el menos, ¿por qué aquí no se le coloca el menos? Entonces acá se elimina el signo negativo porque cuando la intensidad de campo eléctrico punto de L es menor a 0, si la corriente es mayor a 0. Entonces hacen esa salvedad para quitar el signo negativo acá, porque si le dejan el signo negativo pues vamos a tener aquí un problema, nos va a salir resistencia negativa. Entonces se hace esta salvedad para retirar el signo negativo de esta expresión. Y la potencia pues se va a complicar un poquito, porque tendríamos que hacer el producto punto entre la intensidad de campo eléctrico y la densidad de corriente eléctrica y resolver la integral de volumen. ¿Sí? Claro, como no tenemos definida el área transversal de ese conductor, entonces tenemos que aplicar el volumen para poder determinar esa potencia y el valor de la resistencia. Entonces, en resumen, cuando aplicamos campos eléctricos a conductores puede darse dos casos: que el conductor esté en el vacío, que no esté conectado a nada, entonces hay un realineamiento de cargas negativas a un lado, cargas positivas en el otro, se produce una intensidad de campo eléctrico interno que va a contrarrestar el externo, por lo que aquí dentro del conductor la intensidad de campo eléctrico es cero. El otro caso es que ese conductor, si esté conectado, por ejemplo, a una fuente,
Entonces, el efecto que produce es que en el interior de ese conductor la intensidad de campo eléctrico es diferente de cero. ¿Sí? Esos son los dos efectos que pueden presentarse cuando se aplica un campo eléctrico a conductores. Entonces, ahora, nosotros ya vimos qué fenómenos se presentan cuando se aplican campos eléctricos a conductores. Entonces, al principio de la presentación hablamos de que los medios materiales se clasificaban en dieléctricos y en conductores. La principal diferencia entre el conductor y el dieléctrico pues radica en la disponibilidad de electrones libres en las capas eléctricas exteriores para conducir corriente. Pero, aunque en un dieléctrico las cargas no pueden moverse libremente, están ligadas por fuerzas finitas, de modo que es de esperar un desplazamiento cuando se aplique una fuerza externa. Bueno, esta fuerza externa es cuando polarizamos el dieléctrico, o sea, cuando aplicamos un campo eléctrico. Entonces, para comprender el efecto macroscópico de un campo eléctrico en un dieléctrico, hay que considerar un átomo del dieléctrico. Entonces, este está compuesto por una carga negativa Q que se encuentra en una nube de electrones alrededor del núcleo, el cual tiene una carga positiva más Q. Ahora, una sola molécula del dieléctrico podría describirse de la misma manera. Los núcleos de las moléculas podrían considerarse como cargas puntuales y la estructura electrónica como una sola nube de carga negativa. Como la presencia de igual carga positiva y negativa en el átomo o en la molécula, este es eléctricamente neutro. Al aplicarse un campo eléctrico E, la carga positiva es desplazada desde su punto de equilibrio por una fuerza más Q por E, mientras la carga negativa pues se desplaza por una fuerza menos Q por E, en dirección opuesta al campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, en el interior de esa nube de electrones, en cuyo centro pues está el núcleo positivo, ¿qué va a pasar? Se va a formar en todo el volumen de ese dieléctrico dipolos. Los dipolos son cargas opuestas separadas por una distancia d muy pequeña. Recuerde que estamos hablando de longitudes microscópicas. Entonces, en el estado polarizado, el campo eléctrico aplicado distorsiona la nube de electrones. Esta distribución distorsionada de carga equivale a tener un momento del dipolo. Como vamos a tener miles de dipolos en el interior de ese dieléctrico, entonces vamos a tener una sumatoria de momentos del dipolo. Esa polarización o la aparición de esos dipolos en todo el volumen del dieléctrico va a hacer que aparezcan dos distribuciones de carga. Una distribución de carga superficial
debido a polarización, por eso le coloca esta P al lado de la S, y una distribución de carga volumétrica debido a polarización. Lo mismo con esta P que tenemos acá, para diferenciarlas de las densidades superficiales y volumétricas que vimos, pero en el espacio libre. Bueno, esas densidades de carga superficial y volumétrica debido a polarización aparece debido a todos estos momentos del dipolo, y aparece esta letra, esta cantidad vectorial. Esa es la polarización. Con unidades de Coulomb sobre metro cuadrado. Entonces, debido a que aparecen estas dos cargas, una superficial, o sea que está aquí alrededor de la superficie de esa nube de electrones, y una volumétrica que está distribuida uniformemente en todo el volumen, vamos a tener que la carga total va a ser igual a la suma de ¿qué? De la integral de superficie cerrada de la distribución superficial debido a la polarización más la integral de volumen de la densidad volumétrica por polarización. Al hallar esta integral y esta integral, pues vamos a tener dos cargas. Van a tener la misma magnitud, pero la volumétrica va a ser negativa. Acuérdese que en la volumétrica teníamos este menos en la divergencia de la polarización. Entonces por eso nos va a dar negativo acá, y esto significa que la carga total va a ser igual a 0. Entonces nosotros tenemos un dieléctrico en el espacio, ¿sí? Una carga puntual Q o cualquier otra distribución de carga, pues genera una intensidad de campo eléctrico que va a atravesar ese dieléctrico. Entonces unas líneas de campo eléctrico pasarán por fuera, pero otras atravesarán ese dieléctrico. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los conductores, acá esa intensidad de campo eléctrico pues va a ser diferente de 0, o sea, no va a ser 0. ¿Qué efectos tiene cuando ese campo eléctrico producido, por ejemplo, por esta carga puntual pasa por un dieléctrico? Entonces se produce un incremento de la densidad de flujo eléctrico. ¿Sí? Recuerda que cuando estamos en el espacio vacío, la densidad de flujo eléctrico era solamente la permitividad del espacio libre por el valor del campo eléctrico. Bueno, cuando este campo eléctrico pasa por el dieléctrico, va a aumentar la densidad de flujo eléctrico. ¿La va a aumentar en qué cantidad? En el vector de polarización, de que esto lo llamamos polarización, que era Coulomb sobre metro cuadrado. Bueno, esa polarización pues va a ser igual a X sub E por epsilon sub 0 multiplicado por la intensidad de campo eléctrico. Reemplazando esta expresión acá en P, obtenemos esta expresión en función de la intensidad de campo eléctrico. Entonces vemos que esa densidad de flujo eléctrico se incrementa esta cantidad. Bueno,
aquí nos aparece otra constante, esta X sub e. Esta X sub e se llama susceptibilidad y esa susceptibilidad eléctrica es una medida de cuán sensible es un dieléctrico a un campo eléctrico. Entonces la constante depende del material. ¿Y cómo la podemos hallar o determinar? A través de esta otra constante. Esta es la permitividad relativa. La permitividad relativa del medio. Entonces la permitividad es 1 más X sub e. 1 más la susceptibilidad. Bueno, entonces tenemos tablas de esa permitividad relativa. E sub R. Entonces, para diferentes materiales dieléctricos, ojo, dieléctricos, tenemos los valores de permitividad relativa. Entonces vemos que algunos son constantes, algunos varían. Por ejemplo, el vidrio varía de 5 a 10 porque el vidrio se puede fabricar con diferentes materiales y dependiendo del material pues tenemos diferentes valores de permitividad relativa. Lo mismo sucede con la madera. La permitividad relativa pues es diferente a una madera que por ejemplo está seca a otra que está mojada. ¿Sí? Y acá tenemos la permitividad del aire, que es igual a 1. Entonces, resumiendo, tenemos un campo eléctrico producido, por ejemplo, con una carga puntual. Entonces las líneas de campo eléctrico salen de esa carga puntual y ese campo eléctrico pues va a atravesar este dieléctrico. Al atravesarlo, esa intensidad de campo eléctrico no es cero. ¿Qué efectos tiene ese material en el campo eléctrico al atravesarlo? Pues que se va a incrementar en una cantidad P llamada polarización. Esa polarización pues depende de la susceptibilidad eléctrica y la permitividad del vacío, multiplicada por la intensidad de campo eléctrico. Entonces, esta sería la expresión para calcular la densidad de campo eléctrico cuando atraviesa un dieléctrico. Bueno, y aquí teníamos que la permitividad relativa pues depende o es igual a 1 más la susceptibilidad eléctrica. Entonces nosotros conseguimos más fácil el valor de la permitividad relativa. Nos la dan en tablas, ya la han medido, ¿sí? Entonces la podemos determinar. Otra cosa que podemos observar aquí en esta tabla es algo que se llama resistencia dieléctrica. En los conductores, pues ya vimos que, por ejemplo, si es un conductor uniforme, era voltaje sobre corriente. Y esa resistencia eléctrica pues era la oposición al movimiento de cargas. Ahora en los dieléctricos tenemos este término, resistencia dieléctrica. Entonces la resistencia dieléctrica es el campo eléctrico máximo que un dieléctrico puede soportar sin disrupción. La disrupción es cuando el campo eléctrico aumenta en una cantidad excesivamente grande y empieza a arrancar cargas que antes no eran libres en el dieléctrico, las empieza a arrancar.
entonces el material o el dieléctrico se vuelve conductor. Entonces esta medida que nos dan acá es el valor máximo que podemos aplicar a estos dieléctricos sin que haya disrupción eléctrica, ¿sí? O sea, los materiales no son ideales. Si fueran ideales, nosotros podríamos aumentar la intensidad de campo eléctrico y no ocurriría ese fenómeno. Entonces, con tres conceptos importantes que vimos a lo largo del desarrollo: el concepto de constante dieléctrica, la resistencia dieléctrica y la clasificación del material dieléctrico. Entonces nos dice que un material dieléctrico es lineal si la permitividad no cambia con el campo eléctrico aplicado. Nos dice que un material dieléctrico es homogéneo si la permitividad no cambia de un punto a otro, o sea, es constante. Por ejemplo, cuando nos dicen la permitividad del espacio vacío, esta es una constante, no importa el punto donde se mida, esta no cambia. Pero puede hacer caso que el material dieléctrico, por ejemplo, la permitividad varíe con el radio de la distancia del origen a un punto R. ¿Sí? Y un material dieléctrico es isotrópico si la permitividad no cambia con la dirección. Entonces, ojo con esos tres conceptos importantes para los campos electrostáticos. Bueno, entonces ya hemos visto que, por ejemplo, hay un efecto en la densidad de flujo eléctrico cuando atraviesa un material dieléctrico, o un campo eléctrico atraviesa un material dieléctrico. Entonces, ¿qué pasa con todas esas ecuaciones que hemos deducido y hemos aplicado para resolver los problemas de campos electrostáticos? Entonces, por ejemplo, la ley de Coulomb debido a dos cargas, Q1 y Q2, que estamos hallando la fuerza entre las dos cargas. Entonces simplemente pues era la multiplicación de las cargas sobre 4pi por la permitividad del espacio libre por la distancia entre las dos cargas, por el vector unitario a su R. ¿Qué pasa si ahora esas dos cargas se encuentran en un dieléctrico? Entonces esa ecuación va a cambiar en que, además de tener la permitividad del espacio libre, va a estar multiplicada por la permitividad relativa del material dieléctrico. ¿Sí? Esa es la única modificación que se hace para trabajar los campos electrostáticos en dieléctricos. ¿Por qué en dieléctricos solamente? Porque acuérdense que en los dieléctricos, en el interior de ese dieléctrico, el campo eléctrico es diferente de cero, mientras que en un conductor el campo eléctrico en su interior es cero. ¿Sí? Por eso solamente modificamos las ecuaciones cuando hay dieléctricos. ¿Sí? Bueno, acá en la explicación anterior vimos que una carga positiva producía este campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico atravesaban el dieléctrico. Resulta que esa línea de campo, al atravesar el dieléctrico,
pues ya vimos que producen un cambio en el campo, en la densidad de flujo eléctrico y en el campo eléctrico. ¿Cómo medimos ese cambio? Bueno, aquí es donde aparecen las condiciones de frontera. Entonces, hasta ahora pues había estudiado un campo eléctrico, por ejemplo, el de la carga puntual, que está en el espacio libre, ¿sí?, en un medio homogéneo, pero puede darse el caso que la región esté compuesta por dos medios distintos. Entonces, la interfaz que separa esos medios debe satisfacer las condiciones de frontera. Entonces, por ejemplo, resulta que tenemos un avión de combate, y por acá tenemos un submarino. Resulta que esto es agua y esto es aire. El avión quiere mandarle un mensaje al submarino. Entonces resulta que aquí el medio es el aire. Por allá en una tabla anterior vimos que la permitividad relativa del aire era igual a 1, mientras que el agua vamos a ver, agua de mar 80. E sub R es igual a 80. Bueno, esa señal que envía es un campo, es una señal electromagnética. O sea, tiene campo eléctrico y tiene campo magnético. Por ahora no nos vamos a olvidar del campo magnético y vamos a concentrarnos en el campo eléctrico. Como hay un cambio en el medio, resulta que, por ejemplo, esta señal que venía con un ángulo de incidencia con respecto a la normal, llamémoslo alfa, al atravesar al otro medio, ya no va a tener el mismo ángulo alfa, sino va a tener un ángulo beta. Entonces se va a cambiar las condiciones de ese campo eléctrico al atravesar ese medio. Es un ejemplo simplificado de condiciones de frontera. Entonces, ¿qué casos se pueden dar? Dieléctrico, como el que tenemos acá. El aire es un dieléctrico, el agua también. El conductor dieléctrico y conductor vacío. Entonces vamos a ver cómo cambia el campo eléctrico, y la densidad de flujo eléctrico cuando hay un cambio de medio. Entonces, para determinar ese cambio en el campo eléctrico, en la densidad de flujo eléctrico, se deben descomponer los campos en dos componentes ortogonales. Una componente normal y una componente tangencial. Entonces, esta es la intensidad de campo eléctrico. Esa intensidad de campo eléctrico pues puede descomponerse en la normal y en la tangencial. Lo mismo con la densidad de flujo eléctrico. Vamos a tener una componente normal y una componente tangencial. Entonces, generalmente los problemas de condiciones de frontera, tenemos una interfaz que separa los dos medios. Entonces se puede ser el eje X. Entonces acá estarían los X
mayores a 0 y por acá los X menores a 0. Vea que está tomando para estos problemas una dimensión. No estamos teniendo en cuenta X y Y. Entonces, la componente normal pues va a formar 90 grados con respecto a la interfaz de separación. Entonces, por ejemplo, esta sería la componente normal del campo eléctrico o la componente normal de la densidad de flujo eléctrico. Mientras que la tangencial siempre va a ir paralela a la interfaz de separación. Entonces acá estaría la componente tangencial y la componente, ahí es densidad de flujo, tangencial. Bueno, entonces descomponemos ese campo eléctrico en esas dos componentes. ¿Dónde estaría nuestro campo eléctrico? Entonces, este sería nuestro campo eléctrico. El total, por llamarlo así. Entonces, ese campo eléctrico pues se descompone en normal y en tangencial. O si tenemos densidad, pues la componente tangencial de la densidad y la componente normal de la densidad. Entonces vamos para el primer caso. Condición de frontera cuando tenemos dieléctrico. Bueno, aquí tenemos nuestro campo E2 que está en el medio 2. Entonces ese campo viene desde el menos infinito. Acá tenemos la interfaz de separación. Entonces aquí nosotros podemos descomponer ese campo en la componente normal. Vea que aquí se forman 90 grados con respecto a la interfaz de separación. ¿Sí? Y la componente tangencial siempre va paralela a esa interfaz. Bueno, este campo E2 atraviesa y pasa al medio 1 con una permitividad S1. Listo, acá tenemos nuestro campo E1 que es el mismo E2 pero que atraviesa la frontera. Se la podemos descomponer en la componente normal que forma 90 grados y en la tangencial que es paralela. Entonces, hablando de componentes tangenciales, el campo que está en el medio 1 va a ser igual al campo del medio 2. O sea, la componente tangencial del campo eléctrico no cambia. La que cambia es la componente normal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nos dan o conocemos el campo en el medio 1, la componente normal en el medio 1, nosotros podemos determinar la componente normal en el medio 2. Entonces sería despejar la permitividad. Acá nos quedaría permitividad del medio 1 por la normal del medio 1 sobre la permitividad del medio 2.
Entonces, conociendo esta, podemos hallar esta. Y viceversa. ¿Sí? Entonces, esa permitividad E1 sería igual a la permitividad relativa del medio 1 por la permitividad del espacio vacío. Y la permitividad del medio 2 sería igual a la permitividad relativa del medio 2 por la permitividad del espacio vacío. Reemplazando, nos quedaría ER1 epsilon sub 0 E1n sobre ER2 epsilon sub 0. Obviamente estas dos se van a cancelar y van a depender solamente de las permitividades relativas de los medios. Entonces, por ejemplo, si este fuera agua y este aire, entonces podríamos reemplazar acá. Nos quedaría que la componente normal del campo 2 sería igual a R1, la permitividad relativa al medio 1 del agua es 1, sobre la permitividad relativa del medio 2, perdón, acá es 80, del agua es 80 y del medio 2 es aire, o sea 1. O sea que la componente normal del campo 1 se multiplicaría por 80 y obtendríamos la componente normal del campo 2. Eso si estamos hablando de intensidad de campo eléctrico. Ahora, si nos dan el campo expresado en densidad de flujo eléctrico, entonces acá las componentes tangenciales cambian debido a esta relación. Entonces, si yo necesito esta, entonces obviamente tendríamos que despejar, este pasaría aquí a multiplicar y quedaría permitividad del medio 1 sobre permitividad del medio 2 por la componente tangencial de la densidad del campo de flujo eléctrico en el medio 2. O si necesitamos la componente tangencial en el medio 2, pues despejamos. Es relación matemática simplemente. Y cuando hablamos de densidades de flujo eléctrico con las componentes normales, esas no cambian, permanecen igual. ¿Sí? Eso sería para unas condiciones de frontera dieléctrico-dieléctrico. Ahora, resulta que les hablaba con el ejemplo del avión y el submarino. Vamos a llevar aquí otra vez el avión, una nave espacial así, toda rara. Bueno, manda el mensaje, este es nuestro medio 1, y resulta que ese campo eléctrico va a incidir sobre la interfaz de la frontera. El ángulo siempre se va a medir con respecto a la normal de la superficie. ¿Sí? O sea, estamos midiendo este ángulo. Ojo, siempre con respecto a la normal de la superficie. Igual pasa acá con el medio 2. Bueno, aquí va a estar el submarino que va a recibir la señal. La señal, luego de atravesar el medio, cambia su ángulo de incidencia a un θ2. Ese θ2 siempre se mide con respecto a la normal de la frontera de separación. Ojo con eso. Bueno, ese cambio de ángulo cuando atraviesa de un medio a otro se conoce como ley de refracción del campo eléctrico. Y vea que podemos determinar si tenemos θ1
y tenemos las permitividades relativas de los medios, podemos determinar θ2, ya sea por esta ecuación o por esta otra. O simplemente, si conocemos los valores de las componentes tangenciales, por ejemplo, si conocemos este valor, que es de la componente tangencial 2, y conocemos este otro valor que es de la componente normal, aplicando relaciones trigonométricas podríamos hallar θ2. O si conocemos esta distancia, que sería de 2, y conocemos alguna de estas, ya sea la normal o la tangencial, aplicando relaciones trigonométricas también podríamos determinar ese ángulo. Y ya teniendo ese ángulo, pues podemos determinar el otro. Ahora, tenemos condiciones de frontera. Conductor dieléctrico. Bueno, nosotros vimos que en el interior de un conductor la intensidad de campo eléctrico es 0. ¿Sí? Entonces aquí no vamos a tener ninguna componente de campo. Solamente vamos a tener componente de campo en la región del dieléctrico. Entonces, este sería nuestro campo eléctrico. ¿Sí? Acá en la frontera puede haber una densidad superficial de carga, que es la que me produce el campo eléctrico. Entonces lo mismo, en la región del dieléctrico descomponemos en una componente normal y en una componente tangencial. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la componente tangencial del campo va a ser igual a 0 y la componente normal va a ser igual a la permitividad del espacio libre por la permitividad relativa por el valor de la componente normal, y eso va a ser igual a una densidad superficial de carga. ¿Sí? Ojo, para que haya campo eléctrico debe haber una fuente de campo. Entonces, dentro del interior del conductor sabemos que el campo eléctrico es 0, pero puede haber una distribución de carga superficial. Esa es la que me va a producir el campo eléctrico. Entonces aquí simplemente vamos a tener componente normal, y es la que está en la región donde está el dieléctrico. Y la última condición sería conductor vacío. Entonces vamos a tener las mismas condiciones que en el caso anterior. Dentro del conductor el campo eléctrico es 0, por lo que debe haber una distribución superficial de carga. Esa distribución superficial es la que me produce la intensidad de campo eléctrico o la densidad de flujo eléctrico. Entonces vamos a tener lo mismo. La componente tangencial va a ser igual a 0. La componente normal pues va a ser igual a la densidad superficial de carga. Entonces, por esta clase terminamos ya el tema. En la próxima vamos a hacer ejercicios relacionados con todos los temas que tratamos en esta sesión de clase. Hasta la próxima. Acuérdense, tienen los espacios de los comentarios del video para hacer las preguntas que consideren necesarias. Tienen las horas de asesoría martes y jueves de 8 a 10 para cualquier inquietud. Hasta una próxima oportunidad.